Bienvenido a tu canal favorito sobre la creación. Si te interesa saber todo sobre la Biblia, aquí podrás entenderla y verla de manera moderna, imagen por imagen, palabra por palabra. En la séptima página de la Biblia, continuamos sumergidos en el relato del Génesis, pero ahora los acontecimientos comienzan a tomar un giro más profundo y dramático. Aquí no solo seguimos viendo la belleza de la creación, sino que nos adentramos en uno de los momentos más significativos para toda la humanidad, la introducción de la tentación y la caída del hombre. El texto nos transporta al jardín del Edén, ese lugar perfecto diseñado por Dios, donde Adán y Eva vivían en una comunión directa con su Creador. En medio de la abundancia de árboles, frutos y ríos que describimos en las páginas anteriores, había una instrucción clara: podían comer de todo. Árbol del huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieran de él morirían. Hasta este punto, todo era armonía, pero en esta página hace su aparición un nuevo personaje: la serpiente. El texto nos dice que era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Aquí debemos entender que la astucia de la serpiente no era casualidad. Satanás la usó como instrumento para iniciar su plan de rebelión contra Dios en la humanidad. La serpiente se acerca a Eva con una pregunta aparentemente inocente: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Así comienza el primer cuestionamiento a la palabra de Dios. No es un ataque directo, sino una distorsión sutil. Diseñada para sembrar duda, Eva responde aclarando que podían comer de los frutos, excepto de uno, y que Dios advirtió que no debían tocarlo ni comerlo, para no morir. Pero la serpiente replica con una mentira directa: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Aquí vemos la misma tentación que Satanás presentó en su propia rebelión: el deseo de ser como Dios. Eva mira el fruto, lo ve agradable a los ojos, bueno para comer y deseable para alcanzar sabiduría, y así toma del fruto y come. Y también da a su esposo, quien estaba con ella, y él come. En ese momento sus ojos son abiertos, pero no para ver una gloria mayor, sino para darse cuenta de que estaban desnudos, y sintieron vergüenza. Rápidamente cosen hojas de higuera para cubrirse. Un primer intento humano de resolver el problema del pecado con sus propios medios. Pero el pecado no se cubre con obras humanas. Solo Dios puede proveer la verdadera cobertura. Entonces, escuchan la voz de Dios que se paseaba por el huerto al fresco del día. Es un momento solemne. El Creador busca a su criatura, pero Adán y Eva se esconden entre los árboles. Dios llama: ¿dónde estás? Adán responde que tuvo miedo porque estaba desnudo, y por eso se escondió. La pregunta de Dios no es porque él no supiera dónde estaban, sino para confrontarlos con su nueva condición. Dios les pregunta si comieron del árbol prohibido. Adán culpa a Eva. Eva culpa a la serpiente, pero Dios pronuncia juicio a la serpiente. Maldición y derrota final a la mujer. Dolor en la maternidad y conflicto en su relación con el hombre. Y al hombre trabajo duro y sudor para comer hasta volver al polvo del que fue tomado. Aún así, en medio del juicio hay gracia. Dios anuncia la primera profecía mesiánica en la Biblia: que de la mujer vendrá una simiente que herirá en la cabeza a la serpiente, anunciando la victoria de Cristo sobre Satanás. Finalmente, Dios mismo hace túnicas de piel para vestir a Adán y Eva, un acto que simboliza el primer sacrificio, prefigurando que la redención requeriría la muerte de un inocente para cubrir el pecado del culpable, y los expulsa del Edén, para que no coman del árbol de la vida y vivan para siempre en su estado caído. Un querubín con una espada encendida queda custodiando el camino al árbol. Reflexión espiritual. La séptima página de la Biblia nos muestra la raíz de todos los problemas humanos: el pecado, pero también nos revela que desde el principio Dios tenía un plan de salvación
La caída no fue el final, fue el inicio de la historia de redención, que culminaría en la cruz. Hoy esa misma pregunta que Dios hizo a Adán resuena en nosotros: ¿dónde estás? No es sobre nuestra ubicación física, sino sobre nuestra relación con Él. El mismo Dios que buscó al hombre caído, hoy busca restaurarnos. Si te gustó este video, recuerda suscribirte, dejar tu like y compartirlo con más personas, para que juntos descubramos la maravilla de la palabra de Dios. Para entender plenamente lo que ocurre en esta parte de la Biblia, es importante que nos detengamos a considerar la escena del Edén desde el punto de vista cultural y espiritual. El jardín no era solo un lugar bello, era el espacio donde Dios y el hombre tenían una comunión directa, sin barreras. Según el texto, todo estaba dispuesto para la vida. Los árboles eran agradables a la vista y buenos para comer. Había un río que regaba el huerto y se dividía en 4 brazos, y la tarea del hombre era cultivarlo y guardarlo. Aquí se presenta la primera institución divina, el trabajo, no como una carga, sino como un acto de administración y responsabilidad dada por Dios. Adán y Eva tenían todo lo necesario, pero también una prueba: la obediencia a una orden específica. Este mandato no era arbitrario, sino una forma de recordarles que aunque eran los mayordomos de la creación, no eran los dueños absolutos. Cuando la serpiente entra en escena, vemos el inicio de la batalla espiritual que continúa hasta hoy. Jesús, en Juan 8:44, describe a Satanás como mentiroso desde el principio y padre de mentira. El método no ha cambiado: primero, sembrar duda, luego negar abiertamente la verdad, finalmente, ofrecer una alternativa que parece mejor, pero que lleva a la destrucción. El diálogo entre Eva y la serpiente nos enseña algo crucial: el peligro de alterar la palabra de Dios. Eva añade: ni lo tocaréis, cuando Dios no había dicho eso literalmente. Génesis 2:17. Este pequeño cambio abrió la puerta a que la serpiente contradijera directamente a Dios. Es un recordatorio para nosotros de que debemos conocer la Escritura con precisión y no distorsionarla, como advierte Apocalipsis 22:18-19. Cuando Adán y Eva comen del fruto, lo que muere en ese instante no es su cuerpo físico, sino su relación espiritual con Dios. En Efesios 2:1, Pablo dice que estábamos muertos en delitos y pecados antes de Cristo. Refiriéndose a esta muerte espiritual, la vergüenza que sintieron y el impulso de esconderse muestran que el pecado siempre rompe la comunión con Dios y genera miedo y separación. El acto de coser hojas de higuera es simbólico. El ser humano intenta resolver su culpa con sus propias fuerzas, pero esas soluciones siempre son insuficientes y temporales. Isaías 64:6 nos recuerda que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Solo Dios puede proveer la cobertura adecuada, y Él lo hace matando un animal y vistiendo a Adán y Eva con túnicas de piel. Génesis 3:21. Esto apunta proféticamente al sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, cuya sangre cubre y limpia el pecado. Juan 1:29. La profecía de la simiente de la mujer, Génesis 3:15, es el primer anuncio del Evangelio, conocida como el protoevangelio. Dios declara que habrá enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, y que esa simiente herirá la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente le hiera el talón. Esto se cumplió en la cruz. Satanás hirió a Cristo en su muerte, pero Cristo aplastó el poder del enemigo con su resurrección. La expulsión del Edén no fue solo un castigo, sino también un acto de misericordia. Si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida en su estado caído, habrían vivido eternamente en pecado, sin esperanza de redención. Al cerrar el acceso, Dios estaba preparando el camino para que la vida eterna se recuperara a través de Jesucristo. Apocalipsis 2:7. Finalmente, la presencia del querubín con la espada encendida es un recordatorio visual del carácter santo de Dios. No se podía entrar de nuevo al
Edén sin cumplir con la justicia divina, y así como el Edén fue cerrado, en Apocalipsis vemos que la nueva creación será abierta para todos los que han sido lavados por la sangre del Cordero. Este relato no es solo historia antigua, es la explicación del porqué del dolor, la injusticia y la muerte que vemos en el mundo hoy, pero también es la introducción de la promesa más grande que Dios mismo vendría a rescatarnos. En Cristo, el acceso a la presencia de Dios se ha abierto nuevamente, y podemos tener una comunión aún más profunda que la que Adán y Eva tuvieron en el Edén, porque ahora Él habita dentro de nosotros por su Espíritu. Si este video te ayudó a comprender mejor la palabra, suscríbete, dale like y compártelo, para que más personas conozcan el mensaje de salvación que Dios nos ha dado desde el principio.